Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestro invitado que aceptó nuestra convocatoria para estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, Antonio Mazzitelli, que es el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Y bueno, pues está aquí Antonio porque se ha presentado, se está dando a conocer precisamente en estos momentos, recientemente, este informe 2015, que es el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Es un informe muy importante y bueno, pues queremos saber de qué va, qué contiene, cuáles son los ejes principales de lo que está reportando esta Junta Internacional. Antonio, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias a ti, Carmen, y gracias a todos y a CNN. Bueno, pues estamos frente a este informe. ¿Cuáles son los ejes principales de este informe? ¿De qué va? Mira, sustancialmente son tres. El primero es el enfoque que Naciones Unidas y en particular la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, fiscalización y no prohibición, da a la política de droga. La política de droga es y quiere ser una política hacia la salud, hacia el derecho a la salud, hacia la prevención en materia de adicciones y también una política hacia el uso de las drogas cuando estas drogas son necesarias. Entonces, como justamente empieza el informe, Naciones Unidas no hablan y nunca ha hablado de guerras a las drogas, al contrario, Naciones Unidas y las convenciones internacionales, el marco internacional en materia de droga es para la promoción y el respeto a la salud, al derecho a la salud. Segundo tema es el acceso a los medicamentos controlados. Contrariamente a lo que se puede imaginar, Naciones Unidas y en particular la JIFE desde hace varios años llama la atención de la gran mayoría de los más de 190 Estados miembros del sistema convencional de la ONU en materia de drogas en el uso de sustancias controladas, en particular la morfina, para el tratamiento del dolor. Desafortunadamente, hoy en día, más de 4 personas en 5 que tendrían derecho al acceso a la morfina no tienen acceso a este producto farmacéutico para el tratamiento del dolor. Entonces, un llamado a remover los obstáculos que hoy en día impiden, en muchos casos, el acceso al derecho a una muerte digna. Déjame, antes de pasar al tercer eje del informe, detener aquí, porque es uno de los temas sin duda más importantes, me parece, porque es un llamado que se está haciendo, como tú dices, a los países, a ver si te entiendo bien, para aligerar los controles, para hacer más accesible la morfina como un medicamento que es controlado. Absolutamente, ¿prohibido? sí. Mira, controlado. O casi un medicamento prohibido. Controlado, es controlado. Todo el sistema de fiscalización de estupefacientes empieza hace más de 100 años con el control justamente del opio, de la morfina y de sus derivados. ¿Por qué? Porque es un producto extremadamente peligroso. Eso es que si no es controlado su suministración, su uso genera problemas enormes de adicción. Eso fue lo que llevó a la creación de la primera convención hace más de 100 años, que era una convención para regular el cultivo, la producción, la comercialización y la distribución del opio y de sus derivados. La situación que se ha generado en el curso del tiempo es de alguna manera de demonización de la sustancia. Tomo el caso de México. En México el año pasado COFEPRIS, el ente regulador en materia de farmacéuticos, ha finalmente revisionado el marco normativo que hacía extremadamente complicado para cualquier doctor y cualquier hospital de suministrar morfina a quien tenía derecho. Hoy, en México, a través de un proceso electrónico, todos los doctores pueden recetar morfina, pero todavía las escuelas de medicina, las universidades, los doctores médicos tienen miedo a la
prescripción de la morfina. Entonces, ¿Miedo por lo peligroso? Por de lo la peligroso, sustancia? porque hay el miedo que esta genere adicción o el miedo de ser vinculado o acusado de estar generando adicción o de ser vinculado al narco, sustancialmente. Cuando las drogas, al contrario, en su gran mayoría son producidas, son comercializadas lícitamente por un uso farmacéutico y científico. Antonio, entonces, este llamado que hace la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, a partir de este informe mundial, es a los gobiernos para flexibilizar el acceso a la morfina y a los doctores para utilizar la morfina en casos en donde se va a aligerar el sufrimiento de las personas solo en fases terminales. Cuando se necesita, todas las drogas, ¿Cuándo se Carmen, necesita? No necesariamente fase terminal. Absolutamente no. Y también el informe trata el tema de las políticas de drogas. Cuando hablamos de adicción de droga, bueno, en muchos países del mundo las políticas de droga prevén estrategias de reducción del daño en donde al consumidor de droga que no puede vivir sin su droga, el Estado le suministra la droga para que él pueda seguir viviendo y ojalá pueda gradualmente, gracias al acompañamiento de doctores, liberarse de su adicción. Pero en algunos casos, si la adicción es parte de su vida y no puede vivir sin droga, bueno, mejor que sigue controlado que recurriendo al mercado negro. Entonces, las drogas son necesarias en muchísimos casos, son de mucha utilidad, pero tienen que ser controladas y tienen que ser suministradas por quien conoce de drogas. Déjame regresar, Antonio, a lo que dijiste hace unos minutos. Me parece importante volver al punto de México. Dijiste, México modificó recientemente los criterios de accesibilidad a la morfina. Hablaste de acceso vía los sistemas de computación. ¿Sí? ¿Puedes ampliar un poco más cómo es que México dio este paso y qué efectos ha tenido en el tiempo que ha transcurrido? Ya COFEPRIS, eso es un programa que ha lanzado COFEPRIS el año pasado. Se ha eliminado la que es la prescripción a través de una receta en papel. Todo se puede hacer vía internet. A ver, hablemos del caso práctico. Un doctor en su consultorio que quiere recetar morfina, pero que tiene el temor de hacerlo. ¿Qué sucede hoy en este contexto nuevo? Que se puede inscribir directamente vía internet al receptario electrónico y tener acceso al receptario electrónico y a una prescripción que será regulada y controlada directamente vía internet y que al mismo tiempo está conectada al sistema farmacéutico de distribución, de manera que la receta inmediatamente encuentra también su ofrecimiento en el establecimiento farmacéutico, en el hospital más cercano. Esto para justamente controlar lo que son los stocks, los depósitos y dar seguimiento y controlar la suministración y evitar también que haya desvíos, porque uno de los grandes problemas, y eso es la tercera parte del informe, es el análisis a nivel mundial. En Estados Unidos, en el 2013... Déjame hacer una pausa, perdón, Antonio, y regresamos con esa tercera parte, con ese tercer eje del informe que nos estás contando. Y bueno, muy interesante el caso mexicano, como dices, que es después de la pausa que nos cuentas. Volvemos. Con Antonio Mazzitelli hablando sobre este informe mundial de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, este tercer eje del informe en donde te interrumpí para ir al corte. ¿De qué va?
Es un análisis de lo que es la situación a nivel mundial en materia de consumo y tráfico de droga. Esto fundamentado en los datos disponibles y ofrecidos por parte de los gobiernos que cubren el año 2014 hasta la mitad del año 2015. Y hablando de medicamentos, hablando también, antes estábamos hablando de morfina, en Estados Unidos en 2013 hubo algo alrededor de 40.300 muertos por usos de drogas, en su gran mayoría causados por abusos de opiáceos. Eso es de drogas. De drogas controladas. 40.000 muertos de drogas. 40.000 muertos, o sea, de overdose. Y eso es atípico. Esto es el exceso en muchos casos también de la prescripción, de un lado, no de autoprescripción, no, en gran mayoría es prescripción en Estados Unidos. Tuvo que hacer frente a un nuevo fenómeno que es lo que ellos llamaban los molinos de recetas. Eso es doctores que prescribían medicamentos alimentando un mercado negro, sobre todo de los opiáceos sintéticos. Hubo varios muertos también de personajes del cinema, del espectáculos en Estados Unidos, en Hollywood, por abuso de medicamentos analgésicos, opiáceos sintéticos, y esto es desafortunadamente también la otra cara del uso y de la prescripción de medicamentos. ¿Y qué respuesta da la Junta Internacional a ese fenómeno? Seguramente restringir en donde hay una sobreprescripción. La JIFE también pone... Está identificado. Tú dices, Estados Unidos, como hay ¿está identificado previsiones? ¿Las zonas, los lugares? Ahora Estados Unidos han tomado medidas importantes en materia de abuso de esos medicamentos, sobre todo opiáceos sintéticos. Ha obligado a las compañías a cambiar también la tipología del fármaco, haciéndolo de más difícil, por ejemplo, suministración por vía endovenosas, por siringas, restringiendo un poco todo lo que es la prescripción con los doctores. Y del otro lado también la JIFE habla con preocupación de la tendencia en materia de prescripción a personas mayores de tranquilizantes. En los países desarrollados, en los próximos 15-20 años, se prevé que todos los mayores o una gran mayoría de los mayores de edad para dormir tendrán que tomar necesariamente productos farmacéuticos. ¿Los adultos mayores? Esto es malo y esto es una tendencia a sobreprescribir. Sí, ¿en dónde están los indicadores que te permiten en el consumo que se está detectando en la producción y claro, no tenemos que olvidar que las industrias farmacéuticas tienen también intereses para ¿Se alienta el consumo de pastillas para dormir a las personas de mayor edad? Y todas las drogas, y permíteme, Carmen, si voy a otro tema pero relacionado, todas drogas producen adicción. Y esto se aplica también a la marihuana. Desafortunadamente, si queremos o no queremos reconocerlo, la marihuana, y parte del debate que se está dando hoy en día sobre la marihuana, está relacionado también no tanto al efecto de la marihuana en términos de salud, sino a su capacidad a generar un enorme mercado de personas adictas al consumo de la marihuana. Eso se aplica a todas las drogas, legales e ilegales, alcohol, tabaco, pero también productos farmacéuticos. Interesantísimo el tema que pones a la mesa, Antonio Mazzitelli, porque efectivamente en el caso mexicano hay un debate, y bueno, porque en el mundo, pero digamos el caso mexicano, este debate respecto a a partir de una resolución de la Suprema Corte de Justicia, hay que decirlo, que amparó a 4 personas que promovieron un amparo para poder consumir marihuana.
una resolución histórica que abre la puerta a un debate sobre si debería ampliarse esta posibilidad al resto de la población en relación al consumo de la marihuana. Y de la mano de eso, la discusión de que sí, siempre y cuando sea solo por razones médicas. Después de la pausa, regresamos con Antonio Mazzitelli. Volvamos al punto, si te parece, claro, con un poco más de tiempo. Volvemos. Bueno, entramos, Antonio Mazzitelli, en la parte final. Regresamos en un instante. Bueno, regresamos, Antonio Mazzitelli, en la parte final. Me dijiste en el corte un dato muy importante, ¿sí?, antes de irnos al siguiente tema. 40,000 muertos en Estados Unidos por consumo excesivo de medicamentos controlados. ¿Me dabas un dato importante? Sí, muertos por overdose, consumo excesivo de drogas, medicamentos y drogas ilícitas. Y según los datos que están en el informe, en Estados Unidos se muere más por abuso de drogas que por accidentes de carro. Eso para decir por qué las drogas son peligrosas. Hombre, imagínate qué dato más importante. La marihuana. Veníamos del punto de si está la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes haciendo este llamado respecto a la morfina para reducir el sufrimiento de las personas, y el uso, están haciendo un llamado a que sí la usen los doctores cuando es necesario. ¿Es distinto el criterio respecto a la marihuana si lo comparas con la morfina bajo la misma lógica médica del uso de sustancias médicas cuya base sea la marihuana? ¿Es diferente? Las convenciones internacionales son muy claras en esto, y lo repito, las convenciones son para y hacia el derecho a la salud. Entonces, si hay productos farmacéuticos a base de componentes de la marihuana, que sean bienvenidos. Pero la industria farmacéutica solo recientemente ha empezado a invertir y a estudiar la posible utilización de componentes activos de marihuana en productos farmacéuticos. Eso es un hecho, es bastante reciente, sí. Y es muy probable, es posible que la marihuana, que adentro de los más de... ahora no me acuerdo, 200 principios activos que contiene las diferentes formas de marihuana, hay algunos que puedan ser de beneficio a la salud. Del otro lado, pero hay que tener en cuenta que la industria farmacéutica, siendo una industria, invierte dinero en donde hay posibilidad de provecho. Y si los mismos beneficios que podría producir la marihuana pueden ser generados por una sustancia ya conocidas y que es más controlable, bueno, es normal que la industria farmacéutica siga invirtiendo en el producto conocido y no en el producto nuevo. ¿No será también, Antonio, que la industria farmacéutica no invierte en productos cuya base sea la marihuana por la prohibición directa de la marihuana? Mira, si se libera la marihuana... las drogas sintéticas no ha sido el caso, ni tampoco por justamente la morfina y el opio. Pero, lo repito, todo producto farmacéutico a base de marihuana que pueda ser utilizado en el tratamiento de enfermedades o también por usos paliativos, que sea el bienvenido. Parece que algunos componentes de la marihuana sean de provecho para el tratamiento de la esquizofrenia, del morbo de Parkinson, bienvenido. Entonces, allá las convenciones son muy claras. Lo que la JIFE y las convenciones no ven de buena manera o con un buen ojo es presentar la marihuana como un medicamento. Bueno, la marihuana no es un medicamento. La marihuana es un producto y hay productos farmacéuticos que puedan
hecho con la marihuana que puedan ser de utilidad. Entonces, separar, no confundir, sobre todo los jóvenes, porque lo que sabemos, por cierto, es que algunos debates que presentan la marihuana como un producto banal, a veces saludable, han rebajado la que es la percepción de riesgo, sobre todo de los jóvenes, que se acercan al producto diciendo, bueno, no hace daño, al contrario, es terapéutico. Bueno, no es terapéutico, hace daño, es una droga y sobre todo los últimos datos de Estados Unidos parecen indicar que es más adictiva del alcohol o casi del tabaco. Eso es, tomando la totalidad de los consumidores de alcohol, los consumidores saltuarios y los consumidores saltuarios de marihuana, si comparamos estos números con los que se vuelven consumidores habituales, bueno, un consumidor en 8 de alcohol se vuelve consumidor habitual. Un consumidor en 5 de marihuana se vuelve consumidor habitual. Y lo repito, son drogas, todos esos mercados, generalmente la gran mayoría del mercado es consumido por una pequeña minoría. Por la marihuana, el 80% de la producción de Colorado es consumido por el 20% de sus consumidores. Esa es la proporción. Se acabó el tiempo, Antonio Mazzitelli. ¿Con qué cerraríamos este programa? Porque hay mucha materia prima al respecto de esto que estás aquí planteando. Déjame traer a colación un tema que en algún otro informe de la Junta apareció respecto al caso mexicano. ¿Hay algún foco rojo respecto a la adquisición, importación de productos para la industria farmacéutica que les inquiete, que les preocupa en el caso mexicano? Mira, no en este informe, hay seguramente, sí, seguramente la producción de metanfetaminas en México, como también hay, y estamos trabajando como UNODC con el gobierno de México, con lo que está relacionado al cultivo de amapola y la exportación, producción y exportación de heroína. El incremento notable del tema. Bueno, el incremento, Carmen, no podemos de verdad decir incremento o no incremento, porque para hablar de incremento tendremos que saber cuánto se producía antes. Y bueno, no lo sabemos. El presidente Obama habló del incremento en alguna declaración del año pasado. Hay un incremento, sí, eso es, hay un incremento en las incautaciones de heroína a la frontera de México. Esto no quiere decir, pero, que sea heroína producida en México. Puede ser heroína que es producida en otros países de América Latina y que es traficada por organizaciones mexicanas. Es cierto que las organizaciones de tráfico de México controlan y son las más desarrolladas a nivel de la venta al por mayor en Estados Unidos. Pues aquí está este informe mundial de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que están presentando pues en estas horas. Está este reporte 2015, está el tema de los precursores y sustancias químicas frecuentemente utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Y bueno, pues todo lo que nos has dicho esta noche, Antonio, gracias por estar aquí para contarlo. El informe está disponible para quien lo quiera consultar directamente en la página de JIFE. Está ampliamente difundido este informe. Gracias por estar aquí para contarlo. Gracias a ti, Carmen. Hasta la próxima. Bye. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Está bien, buenas noches, hasta mañana.